Tenemos, como ustedes ya pueden visualizar, la semana 18, ¿no? Y está dedicado a la segunda parte de la filosofía política, ¿sí? Bien, en esta segunda parte, sobre todo, vamos a ver, ¿no?, las principales corrientes políticas, como es el liberalismo, comunitarismo, el comunismo, el anarquismo y el republicanismo, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, de alguna manera, las ideas que hemos visto en los filósofos dedicados a la filosofía política en la semana anterior, una que otra vez estarán presentes, pues, sus ideas, ¿no?, en estas corrientes políticas. Bueno, eso por un lado. Lo otro, a modo de introducción, a modo de inicio de la clase, quería poner sobre el tapete algunos puntos de vista que no están fuera de foco, sino que más bien tienen mucha relación con la filosofía política, ¿no? Bueno, nos ha llamado o nos llama siempre la atención, no recuerdo un filósofo, pero de los buenos, David Hume. David Hume, eh, dentro de sus reflexiones, le llamaba mucho la atención cómo una minoría, repito, cómo una minoría puede convencer, arrastrar a una gran mayoría, ¿no?, en algún proyecto político, ¿no? Eso le llamaba la atención. Y nosotros, pues, llevándolo, esta reflexión de quién dije que era, de David Hume, voy a pensar el profesor aquí que no, David Hume, como una minoría puede en la política, ¿no?, llevar las riendas por el camino donde debe andar la mayoría, ¿no? Pero vemos que en la política, como a propósito de Maquiavelo, a veces la política está desligada de la moral, de ahí su famoso pensamiento que dice, los fines justifican los medios, ¿no? Entonces, vemos como una minoría, ¿no?, se basa en el chantaje, la coerción, en infundir miedo, ¿no?, para imponer sus proyectos, sus ideas, ¿no? Y esto, fíjese, esta reflexión, pues, no es solamente de hoy día, sino es desde antes, ¿no? Digámoslo así. Algo que también quería compartir a modo de introducción es que nuestro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, cuando en su discurso, ¿no?, al recibir el premio Nobel, mencionaba a 4 maestros de la democracia y de la sociedad abierta, ¿no? O sea, del liberalismo, digamos, ¿no? Mario Vargas Llosa reconocía en su discurso del Nobel en 2010 a grandes personalidades como François Rebel, Karl Popper, Isaiah Berlin y Raymond Aron, ¿no? Estos pensadores que influyeron, pues, en la opción política liberal de Mario Vargas Llosa, ¿no? Dentro de los hechos políticos, algo nos ha llamado la atención y tiene que ver con alguna corriente que vamos a ver a continuación. Es, bueno, uno de los grandes acontecimientos que me llamó la atención y a mucha gente también, es que el 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín era un muro que separaba a los alemanes de la democracia, del liberalismo, de los alemanes, la Alemania oriental, de los alemanes socialistas comunistas, ¿no? Cayó el muro y entonces ya eso es un gran acontecimiento, ¿no? Que sin acudir a la violencia se haya realizado ese cambio, eso quizá lo que llamó la atención. Y la caída del muro de Berlín es un símbolo de los afanes del comunismo, de querer implantar en todo el mundo, ¿no?, su ideología.
Bueno, es bueno del socialismo, comunismo, eh, resaltar su preocupación por la justicia, ¿no? Que, que la pobreza y la miseria frente a un gran grupo de ricos, ¿no? De burgueses, eso es una situación que no puede tolerarse, pero sí, pues eso es el gran ideal, pero llevar su proyecto político a la realidad a veces se ha estrellado, ¿no? Como nos hace recordar este símbolo de la caída del muro de Berlín en 1989, ¿no? Eh, hay una reflexión de Francisco de Vitoria, que es un pensador, un jurista español, ¿no? Francisco de Vitoria, me llamó la atención y quiero compartir. Él decía, si los bienes, fíjate, si los bienes se poseyeran en común, ¿no? O sea, el comunismo se poseyeran en común, comunidad, ¿no? Serían los hombres malvados e incluso los avaros y ladrones quienes más se beneficiarían, sacarían más y pondrían menos en el granero de la comunidad. ¿No? Interesante la reflexión, ¿no? Para tener algún criterio para sopesar la importancia, ¿no? De las corrientes políticas. Y ya para terminar esta breve introducción, Winston Churchill, ¿no? Winston Churchill, quien dirigió a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, alguna vez dijo, ¿no? El socialismo es la manera equitativa o la manera igualitaria de repartir la pobreza, dice, ¿no? Entre la gente. Socialismo, una manera equitativa de repartir la pobreza, ¿no? Y bueno, viéndolo a la luz de los acontecimientos del estudio universal, eso parece pues una verdad, ¿no? Y por último, una reflexión sobre la cuestión de la verdad ya en la teoría política, ¿no? Interesante, una reflexión de Michel Foucault, un filósofo francés, ¿no? Él decía que la verdad siempre está de parte de quien detenta el poder, ¿no? El poder político, ¿no? Entonces decía, quien detenta, quien tiene la sartén por el mango en el poder, es quien decide si esto es verdad o si esto es mentira, ¿no? Y eso juzguémoslo pues cuando Hitler estaba en el poder, o en fin, no yendo muy lejos, ¿no? Cualquiera que esté en el poder, sea presidente, etcétera, siempre la verdad va a estar de manos de quien ostente el poder. Y ahí que la verdad muchas veces está relacionado no solamente con el poder, ¿no? O sea, yo mando, yo soy la verdad acá, sino con la violencia. La verdad, la violencia, la verdad de la lucha de clases, ¿no? La verdad del odio contra los judíos, ¿no? Que sangre tope la Segunda Guerra Mundial. En fin, la verdad que está de parte, la verdad que está de parte de quienes dominan, los más fuertes, ¿no? Frente a los débiles o los dominados. Entonces, interesante estos bocetos acerca de la verdad y que son propios de la filosofía política, ¿no? Bueno, a continuación vamos con el primer PPT. Les invito a mirar nuestro primer PPT.
Bien, acá tenemos pues la primera corriente política del cual les estaba ya comentando que será el objeto, ¿no?, de esta semana, y el llamado liberalismo, ¿no? Vemos aquí los representantes, John Locke, John Stuart Mill, John Rawls, el del velo de la ignorancia, ¿no? Y Karl Popper, que justo lo mencioné a propósito del gran discurso de Mario Vargas Llosa a recibir el premio Nobel, ¿no? ¿Ya? Karl Popper, el de la sociedad abierta y sus enemigos. Miremos acá el liberalismo en esta síntesis, luego entramos en mayores detalles. Bueno, el poder político debe ser limitado para que no se convierta en una amenaza de los derechos individuales, ¿no?, fundamentales, como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, así que decirlo, ¿no?, redondeado, lo cual ya veremos por algunas otras ideologías o corrientes políticas va a ser negado, ¿no?, o de la propiedad privada. Y bien, el liberalismo, como ya nos apuntan, es una corriente de filosofía política donde todo el pensamiento, toda la cultura, en fin, toda la realidad gira en torno a la libertad, ¿no? Subrayémoslo, a la libertad de las personas, de los individuos, ¿no?, de los seres humanos. Ese es ¿no?, el principio, ese es como a manera de axioma, ¿no? La libertad personal, la libertad individual. La libertad del individuo tiene que, de hecho, siempre va a estar opuesto, ¿no?, al Estado, ¿no?, a las leyes que de alguna manera van a amenazar, digamos, ¿no?, las libertades de las personas, ejerciendo una suerte de coerción social, ¿no? Y que muchas veces se traduce en interferencias, en impedimentos para que las personas pues se desenvuelvan, ¿no?, dentro de la polis o dentro de la comunidad o del país, ¿no? La vez pasada, y no solamente en Nicaragua, que les dije, hay algunos nicaragüenses que se atrevieron a expresar su desacuerdo, en todo caso hablaría de libertad de política, ¿no?, libertad de expresión, fueron pues fueron expulsados del país, ¿no?, y se les quitó la ciudadanía nicaragüense, ¿no? Entonces, de hecho, el gobierno que ha realizado tal actitud, de hecho, no, para nada formaría parte del liberalismo, ¿no? ¿Ah? Y bien, entonces, la idea, pues, la primera, de que todo gira, ¿no?, en torno a la libertad de los individuos. Entonces, el Estado un poco tiene que respetar, ¿no?, tiene que referenciar este axioma de respeto, ¿no?, a la libertad, ¿no? Eh, bueno, para los liberales, las leyes, ¿no?, las leyes, sus representantes políticos, el Estado, tiene una justificación, ¿no? Sí, solo sí pueden ser medios, instrumentos, ¿no?, útiles para que, la libertad de las personas logre su desarrollo,
¿no? Logre su vida, digamos, plena de felicidad, ¿no? Plena de bienestar, ¿no? Y otros fines, pues, particulares que conciernen, ¿no?, a las personas. Entonces, recuerdan el conflicto que se originó en los países en Europa y a veces en Estados Unidos, porque a propósito de la pandemia, ¿no? Todos tenían que vacunarse, pero en algunos países, haciendo respetar este derecho de la persona, ¿no? Esta libertad, digamos, frente al Estado, no quisieron, se negaron, ¿no? Entonces ahí se desató un problema porque imagínense si, como se decía, si no se inmuniza el rebaño es un término que se utilizaba, ¿no? Si no se vacunan, pues toda la gente, todas las personas, entonces es una posibilidad de que uno contagie al otro. Entonces, ahí en jerarquía de valores, pues la libertad queda por debajo, ¿no? En todo caso de la salud pública, el interés comunitario. En fin, este impasse se suscitó, pues. Bien, entonces, esto es ¿no? el segundo planteamiento del liberalismo. Bueno, en tercer lugar, esto significa que el gobierno, el Estado, el poder político, ¿no? De hecho, está limitado frente, ¿no?, a la libertad de las personas o de los individuos, ¿no?, frente a los derechos individuales. Y los derechos individuales, como ya señalamos acá en el PPT, tienen que ver pues con el derecho, ¿no?, el derecho individual personal a la vida, ¿no?, el derecho a la libertad personal y el respeto a la propiedad privada. ¿Va? Entonces, el poder político del Estado tiene que respetar eso y hacer respetar pues a los demás, ¿no?, que quieran pisotear estos principios. Eh, lo, ¿Acaso se suscite una suerte de actitud totalitaria y de absolutez de parte de un Estado? Esto se evita con principios normativos, ¿no? Y claro está, con mecanismos institucionales, ¿no? De tal manera que salga bien, digamos, salga airoso la defensa de la libertad de los individuos, ¿no? Entonces, y claro está, se preserve, se asegure, ¿no?, el respeto a los derechos fundamentales de todo ciudadano, como es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos principios normativos e institucionales y mecanismos institucionales que evitan que el Estado se convierta, ¿no?, en algo absolutista y totalitario, eso de ninguna manera va a ocurrir, ¿no?, en los sistemas liberales, porque siempre el Estado, eh, de todas maneras, va a buscar que no se, a ver, que no se infle, ¿no?, que no se magnifique, ¿sí? Y entonces, y esto es posible, ¿no? Porque siempre en el liberalismo va a haber una suerte de equilibrio de poderes, ¿no? El poder legislativo, ¿no?, el poder ejecutivo, el poder judicial. Y entonces es un gran reto para el liberalismo tratar de armonizar, tratar de marchar los tres juntos, ¿no? Pero a veces ustedes observarán en las prácticas de los diversos países, quizá en el nuestro también, a veces de parte del Ejecutivo hay siempre una suerte de pretender
pretender como que ser un emperador, ¿no? Un monarca, y olvidándose de que los tres poderes políticos del Estado tienen que convivir. Bueno, luego la fiscalización de las autoridades, ¿no? Sino hasta el derecho a la resistencia civil, si uno viera amenazado, ¿no? Su libertad y sus derechos frente al Estado. ¿Ya? Bueno, ya decíamos, en esta línea, pues están los pensadores como John Locke, John Stuart Mill, Rawls, Karl Popper, ¿no? Que siempre han sacado, digamos, las garras para defender la libertad de prensa, la libertad de expresión, la tolerancia religiosa, ¿no? Bueno, en fin, pues, ¿no? Lo que Karl Popper utiliza esta metáfora de las llamadas sociedades abiertas, ¿no? Sociedades democráticas, sociedades liberales frente a las sociedades cerradas, que son, bueno, donde hay dictaduras, ¿no? Donde hay tiranías, y se refiere, claro está, al socialismo, ¿no? y al comunismo. De hecho. Bueno, algunas preguntas que haya siempre a través del chat no tengan comodidad en formularlas, ¿sí? Bueno, luego pasamos a la corriente denominada del republicanismo. A ver, miremos acá unos segundos. Bien, tenemos a continuación, ¿no? El republicanismo. Veamos acá el resumen que nos presentan en los PPTs, ¿no? Representantes a Maquiavelo, o a Jacobo Rousseau, Skinner, ¿no? Es un psicólogo neoconductista, ¿no? Bueno, el republicanismo tiene dentro de sus ideas ejes fundamentales establecer un Estado soberano, ¿no? Recuerdan que en el liberalismo el Estado no brillaba tanto, no tenía que tener mucho poder para no ensombrecer el gran valor de la libertad de los individuos, ¿no? La lucha contra la dominación política, económica y social. Entonces, el concepto acá de dominación. Un gobierno en el que la Constitución y sus leyes estén por encima de cualquier poder particular, ¿no? Entonces, hay una especie pues, de oposición al liberalismo, digamos así, ¿no? La participación activa de todos los ciudadanos en los asuntos públicos. O sea, los ciudadanos no solamente deben, pues, presentarse a votar y ahí se acabó su rol, ¿no? Sino que
pide siempre una presencia, una participación activa, ¿no? Bueno, decíamos que en el republicanismo todo gira, ¿no? El concepto central, todo gira en torno a la lucha contra la dominación, ¿no? Dominación que, claro está, afecta a las personas y a la sociedad. Y esa dominación, ¿no? Esta dominación que se traduce en una especie de desigualdad, ¿sí? No solamente es política, sino también económica, ¿no? Y social. Entonces, esta preocupación no está presente en el liberalismo, ¿no? Pero sí en el republicanismo ven ustedes, ¿no? Que sí, desde la Revolución Francesa, ¿no? Estos grandes principios del republicanismo, ¿no? Cobraron digamos, vigor, ¿no? Bien, los republicanos se refieren a una dominación interna. Ocurre cuando dentro del propio país las personas se encuentran, digamos, al arbitrio, ¿no? Al arbitrio de otros. Entonces, esa dominación que es de hecho interna y externa, ¿no? Interna en cuanto que un grupo, ¿no? Económico, político, incluso puede ser hasta religioso en algunos países, ¿no? de musulmanes, dominan a otros, ¿no? ¿No? Entonces, los sunitas, los chiitas, ¿no? En los países. ¿No? Entonces, eh, los republicanos se refieren pues a esta dominación interna, ¿no? Entonces, dentro del propio país, se tiene que luchar contra esa dominación, ¿no? De un grupo sobre otro. Y también los republicanos luchan contra no solamente la dominación interna en su país, sino contra una posible dominación externa, ¿no? En el sentido de que los países, ¿no? O los estados, ¿no? Eh, puedan llegar a ser sometidos por otros, ¿no? Dentro de la vida globalizada, dentro de la vida internacional, ¿no? Entonces, si la dominación es externa, el republicanismo va a evitar, pongamos como ejemplo lo que ocurre acá en nuestra América Latina, ¿no? Últimamente se nota un fenómeno que aun cuando el socialismo, el comunismo, con el muro de Berlín se vino abajo, sin embargo, eso fue en 1989, ¿no? Pero nosotros, hay una especie de renacimiento, ¿no? Políticos de parte de grupos socialistas o comunistas, como se llama también, de querer instaurar su ideología. Entonces, en ese sentido, pues, eh, nuestro país, ¿no? Según el juicio de algunos analistas, hablaban de que se había proyectos de querer convertir a nuestro país, pues, en un país de repente políticamente hermano de Venezuela o de Cuba o de Nicaragua, ¿no? Entonces, eso es una suerte de amenaza externa, ¿no? Y uno dice, profesor, pero si un contrato social, si por el voto se elige, se escoge a tal gobernante, es que el país pues está pidiendo, ¿no? Ese camino. Bueno, sí, pues en política como en religión, dice, siempre hay discusiones interminables, pero las cosas, bueno, lo estoy citando para entender pues que el republicanismo habla de una dominación política, económica, social, a nivel incluso hasta religiosa, cultural, ¿no? A nivel interno y a nivel externo. Entonces, todo eso el republicanismo tiene que luchar y tiene que evitar para que eso no, pues no ocurra, ¿no?
En la dominación externa tenemos ejemplos clarísimos de cómo Rusia ha entrado en Ucrania, ¿no? Es una guerra pues, que prosigue, ¿no? Yo recuerdo desde 2018, los periódicos hablaban de que en Ucrania había milicias o había militares prosoviéticos, ¿no? En el mismo Ucrania. Y entonces estos recibían ayuda de Rusia, entonces ya pues una intromisión en las cuestiones internas. Bueno, solo cito como ejemplo, ¿no? Y este, el sentido, a ver, citábamos como integrantes del republicanismo, ¿no? A, a Rousseau, ¿no? A Skinner y a Maquiavelo, ¿verdad? Entonces, estos autores abordan de manera crítica, ¿no? El problema de la dominación, de la dependencia, ¿sí? Eh, que se manifiestan en las diversas relaciones, ¿no? No solamente políticas, digamos así, ¿no? Sino también económicas, en el sentido de empleador-trabajadores, incluso que pueden darse hasta en nivel, ¿no? En nivel familiares, digamos, ¿no? Pero aquí hablando siempre, ¿no? A nivel de los ciudadanos, a nivel, ¿no? De los actores políticos. Bien, entonces un plato fuerte de parte del republicanismo es reaccionar críticamente, luchar contra toda clase de dominación interna o externa, ¿no? De un grupo sobre otro. Eso, no, eso está clarísimo, la idea. Bueno, hay mecanismos para luchar contra estas posibles dominación o dependencia, ¿no? Sea interno o externo. Y entonces, para que así la vida sea pues llena de paz, tolerancia, ¿no? De bienestar, digamos así. Entonces, estos mecanismos, en primer lugar, miran al Estado, ¿no? El Estado debe ser independiente o soberano. No puede estar sometido a un país extranjero, a una ideología extranjera, ¿no? O sea, tiene que respetarse lo que se llama la libertad política. Otros países no pueden intervenir en los asuntos internos, ¿no? De un país. O sea, no debe haber injerencia de poderes extranjeros en la vida política del país, ¿no? Entonces, esto es una estrategia, un mecanismo para poder enfrentar, ¿no? A toda clase de dependencia y de dominación en un Estado independiente o un Estado soberano. En segundo lugar, se considera la existencia de la Carta Magna o de la Constitución, ¿no? y del conjunto de leyes, ¿no? Que los cuales deben ser considerados, ¿no? Como el depositario de la autoridad máxima, que tiene que estar por encima de cualquier interés, digamos, egoísta, particular, ¿no? Y solo así se evitaría, pues, el gobierno de los ricos o el gobierno de los dictadores o tiranos o una suerte de oligarquía, ¿no? Y por último, y eso es lo más importante para este republicanismo, de parte de los ciudadanos debe haber una participación activa, ¿ya? En los asuntos de la vida política del país donde uno vive, pues no. No solamente presentarse a votar cuando hay elecciones, sino de parte del ciudadano hay derechos, hay deberes, ¿no?
con el Estado, con el país, que hay que cumplirlos. Y de esa manera, de hecho, se va a asegurar los objetivos, ¿no?, del republicanismo, ¿no? ¿Cuál es el punto central del republicanismo? La actitud crítica, la lucha contra la dominación, ¿no?, interna y externa, dominaciones que pueden darse en el aspecto político, económico, social, cultural y hasta ¿no?, y hasta religioso. Mientras que el liberalismo, todo está centrado, ¿no?, en hacer que el Estado respete la libertad de los individuos, ¿no?, y tenga en cuenta los derechos fundamentales. ¿Cuáles eran? Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Bien. Bueno, acá tenemos la siguiente corriente política, que es el anarquismo. A ver, veamos unos segundos, veamos. Bueno, el anarquismo como... Un momento. Parecía que... Sí. Bueno, el anarquismo como doctrina política, recuerdan, bueno, cuando vimos a Manuel González Prada, que es un representante del positivismo, pues en la política se le considera, ¿no?, anarquista o llamado, sí, pues, ¿no?, en el sindicalismo, el anarcosindicalismo, ¿no? Y el anarquista, prefijo a, G, autoridad, ley, como que significa no a la autoridad, no a las leyes, ¿no? Buscando una suerte de ahí analogía. Los representantes tenemos ahí a Proudhon, Bakunin, Kropotkin, ¿no? Y tiene algunas ideas anarquistas, eh, este, un político, un filósofo, lingüista también estadounidense, es Chomsky, ¿no? Chomsky, no sé si suena este señor, que dije Chomsky. A ver, para ir con entonces, vemos aquí, además de los representantes, pues, ¿no? Acá mismo te dice, ni dictadura, de ninguna manera de dictadura, ni democracia, viva la anarquía. Hay una suerte de parecido con el liberalismo en tanto que consagran, ¿no?, que el Estado y las instituciones respeten la libertad de los individuos, ¿no? Respeten la libertad. Entonces, ahí hay una suerte de coincidencia. Entonces, propone la abolición del Estado. No necesitamos Estado, ¿no? Aun cuando el Estado, según algunos teóricos, pues representan a la clase poderosa, ¿no? A los oligarcas, y sobre todo piden la abolición del Estado para poder asegurar la libertad de los individuos, ¿no? Aspira a establecer una sociedad basada en la solidaridad, la cooperación y la autogestión. La solidaridad, un valor, ¿no?,
humano a nivel global, solidaridad o cooperación, ayuda, y la autogestión, uno mismo administrar sus empresas, y entonces ahí caen lo que se llaman las cooperativas, ¿no? Que los mismos trabajadores gestionen o administren, ¿no?, su propia empresa. Aquí hay una suerte del anarquismo, una sociedad basada en la solidaridad. Hay una concepción del hombre que es un hombre bueno. ¿Recuerdan a Rousseau? El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad que lo corrompe, lo malogra, ¿no? Pero también opongamos a Hobbes. Hobbes tenía una concepción del hombre, un hombre egoísta, ¿no? Una concepción mala del hombre. Bueno, entonces acá hay una suerte de optimismo antropológico. Propugna un programa de revolución social a favor de la clase de trabajadores. Bueno, hay una etapa, ¿no?, la última etapa, donde ya los anarquistas encuentran necesario que haya un programa, ¿no?, de cambio, de transformación de la sociedad, algo similar al comunismo, ¿no?, o el socialismo, como ese también se llama. Bien, entonces, para poder bueno, el anarquismo, pues, representa, representa el deseo de querer suprimir, abolir el Estado. ¿Pero por qué? Porque justamente coacta, intimida, pone límites a la libertad del hombre, a la libertad del hombre. Entonces, no el Estado, porque oprime, limita la libertad del hombre. Entonces, en ese sentido, hay una suerte de similitud con el liberalismo, le decía, ¿no? Y bueno, no solamente rechaza el Estado, sino en realidad en general rechaza el papel pernicioso de toda institución sobre la libertad, sobre la personalidad, sobre la dignidad de los individuos, ¿no? Esto es interesante. Entonces, por ejemplo, las instituciones religiosas, ¿cuántas veces hemos visto jóvenes que se han educado en colegios religiosos y han salido, pues, grandes críticos, ¿no?, de esa manera de educar, de guiar a la personalidad, ¿no? Los anarquistas consideran que los colegios, la educación, siempre amoldan, ¿no? No considera importante la libertad del hombre, ¿no? Entonces, la libertad de los individuos, pues, es algo muy sagrado, muy importante, que no solamente se ve mellado por la existencia del Estado, sino de toda clase de instituciones religiosas, militares, educativas. Todas coactan la libertad, limitan la libertad de los individuos, ¿no? Dejan de considerar que los individuos tienen una suerte de dignidad, ¿no? Una persona a quien hay que respetar. Entonces, ¿no?, esta es la idea. Y luego también, pues, por consiguiente, defienden que se construya una sociedad humana que tiene que descansar en los valores, les decía, de la cooperación, de la solidaridad y de la propia administración, por ejemplo, de cooperativas o empresas, en la propia administración por parte de los mismos trabajadores, ¿no? ¿Ya? Y entonces, en los altruistas, los seres humanos tienen una naturaleza, los seres humanos, para los anarquistas, ¿no? Perdón, tienen una naturaleza altruista, o sea, son buenos por naturaleza. Como decía Rousseau, y esto chocaba contra la idea de Hobbes, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, el altruismo, ¿no?, tiene que mejorarse para poder alcanzar niveles, digamos, supremos de cooperación, ¿no?
Kropotkin, por ejemplo, señalaba que todas las especies animales, incluida la del ser humano, ¿no? Evolucionan, se desarrollan, progresan, basados en este rasgo del apoyo mutuo, ¿no? Bueno, no habrá visto Kropotkin que Darwin, por ejemplo, habla de la lucha por la supervivencia, ¿no? En la selva el león se come al más pequeño, los más fuertes dominan. Eh, bueno, dentro de las mismas especies a veces, ¿no? Se destruyen, pero bueno, estos son las ideas de Kropotkin, ¿no? Eh, bueno, el anarquismo pasó a ser ya una teoría con un programa de cambios sociales, de revoluciones, ¿no? En favor, claro está, de los trabajadores. Entonces, buscando la igualdad, ¿no? El igualitarismo. Eso es la etapa revolucionaria del anarquismo, ¿no? Entonces, dejando de ser una propuesta eh, teórica, digamos, ¿no? Eh, pasa a ser una propuesta pragmática, ¿no? De buscar un cambio social en favor de las clases trabajadoras, ¿no? Ya, esto es un poco el viraje que se dio dentro del anarquismo. Bueno, tenemos a continuación no, el comunismo, ¿sí? A ver, observemos acá sus principales postulados, sus tesis. Bueno, tenemos aquí ¿no? el llamado comunismo como una doctrina política. Bueno, sobre ello hay demasiada, ¿qué se dice? Literatura, ¿no? Demasiados escritos. El comunismo cuyos representantes son Karl Marx, Federico Engels y Lenin, ¿no? Lenin, eh, ruso, ¿no? Marx y Engels, alemanes. Justo, justo ahí tenemos una imagen, ¿no? De un meeting de, de Lenin dirigiéndose a los proletarios, ¿no? Eh, prácticamente el llamado comunismo tiene su inicio con el pensamiento, con las obras de Karl Marx, ¿no? Karl Marx, cuyo amigo y socio en las ideas es Federico Engels. Eh, luego, este pensamiento que se originó en el siglo XIX con la revolución bolchevique, ¿no? Recibió un gran impulso este pensamiento de Marx Engels, que solamente era teoría, ¿no? Con Lenin, luego Mao Zedong, ¿no? Y toda la historia que conocen ustedes, y la expansión casi a todo el mundo. Todo el siglo XX, digamos, está asignado por la gran influencia del marxismo, del comunismo, ¿no? Llegó a invadir todos los estratos de la vida del hombre,
en las universidades, ¿no? Alguien dice, se apoderó, ingresó en las cátedras, en la mente, todo este siglo, ¿no? Todo el siglo XX, buscando a ver cómo abrevio, como una especie de instalar el paraíso, una sociedad sin pobres ni ricos, pero en la tierra, ¿no? Un reino de Dios. Alguien decía, comparándolo, cómo lograr un reino de Dios en la tierra. Bueno, y algunas cosas más que irán suscitándose a medida que vamos a ver. Aunque ya lo había mencionado en la introducción, ¿no? Bien, algunos aspectos muy importantes del llamado comunismo. Propone establecer primero una sociedad socialista, ¿no? Bueno, son etapas bajo el gobierno del proletariado. Y después una sociedad comunista. Sociedad comunista sería la etapa definitiva. Primero la sociedad socialista. Una sociedad comunista que tenga estas caracterizaciones, que no tenga Estado. O sea, el Estado, entonces ahí se emparenta con el anarquismo, ¿no? El anarquismo quería suprimir el Estado, porque eso atenta contra la libertad, coacciona la libertad. Pero acá el comunismo, o el marxismo se llama también así, quiere suprimir el Estado porque el Estado representa a la clase capitalista, a la clase explotadora, ¿no? Entonces tiene que anularse, pues. Pero bueno, imagínense una sociedad sin Estado, Estado como sinónimo de autoridad, de instituciones que regulan la vida política, eso es imposible, ¿no? Era pues en todo caso un Estado comunista, ¿no? Que ya no será burgués. Bueno, en fin, una sociedad comunista donde se suprime el Estado capitalista burgués, donde se suprima la propiedad privada, ¿no? Prohibido tener, ¿cómo interpretar esto? Prohibido tener pues una casa propia, porque cuando mueras, eso pasa al Estado, el Estado verá a quién se lo da, ¿no? Y sin clases sociales. Ya no habrá explotados ni explotadores. Se habrá instaurado, como les decía, de manera metafórica, una especie de reino de Dios, donde hay justicia, hay igualdad, no hay pobres ni ricos, etcétera, ¿no? Entonces es una suerte de utopía, se dice, ¿no? Utopía, sí. Utopía como que muy imposible de realizar, teniendo en cuenta cómo es el hombre, ¿no? ¿Se acuerdan de Victoria, que les había leído un pensamiento? Bueno, Francisco de Victoria. Luego, el comunismo se basa en el materialismo histórico, ¿no? El materialismo histórico es la visión de la historia marxista donde habla de que la historia a través de todas las etapas es una permanente lucha de clases. ¿Mm? Y el materialismo histórico, cuyas tesis, antítesis, síntesis, no se manifiesta en la economía, en la sociedad, en la cultura, sino en la materia, ¿no? Ese es el materialismo dialéctico. Pero más importante para entender el comunismo es el materialismo, ¿no? Histórico, indudablemente. Bien, veamos esto tratando de entrarle en un mayor detalle. Bueno, entonces su origen está pues en los textos, en los libros de Marx o también de Engels, ¿no? Y Lenin, que también pues escribió también obras, ¿no? Sí. Principal obra de Marx, El Capital. Luego está el Manifiesto Comunista, ¿no? Sí. Engels tiene obras sobre la dialéctica y Lenin cuadernos filosóficos o qué hacer, hay obras, ¿no? Bueno, entonces tuvo su origen pues en los escritos de estos autores que estamos
¿no? Citando. Defendieron la construcción de una sociedad sin Estado burgués, sin propiedad privada. ¿Por qué sin propiedad privada? Porque alguien decía, la propiedad privada, Proudhon decía, la propiedad privada es un robo. Todo aquel que tiene algo, tiene dinero, lo ha robado, ¿no? Así, de esa manera. Pero no pensaban que mucha gente, pues, ha acumulado riquezas, tiene bienes, tiene su casa porque ha trabajado, ¿no? No es que lo ha robado, no es el caso de todo, ¿no? Y bueno, pero ese era su idea. Y sin ninguna clase social, ¿no? Eh, bueno, esto, en tercer lugar, los principios, bueno, uno dice, la sociedad comunista, ¿no? Que tiene que ser con un Estado suprimido, pues un Estado burgués que representa a los capitalistas, y un Estado, un país donde la propiedad privada debe ser abolida, ¿no? Y donde, por consiguiente, sin clases sociales, para los comunistas era la única manera de llegar a tener una sociedad humana, libre, igualitaria y justa, ¿no? ¿No? Entonces, eso es su ideal, ese es para otros su utopía imposible de lograr, quiere decir, ¿no? Bueno, los principios del comunismo se construyen, la filosofía política del comunismo está en el llamado materialismo histórico. Materialismo histórico porque mira cómo la historia, cómo la sociedad, cómo la economía se construye en base a una, digamos, eterna, iba a decir, lucha de clases antagónicas, ¿no? Lucha de clases que vienen, según la teoría marxista, desde la antigüedad, ¿no? La lucha entre amos y esclavos, en Grecia, en la antigua Grecia, en Roma, ¿no? La lucha entre los señores y los siervos en la época medieval, en la época feudal. Y sigue el materialismo histórico sustentando esta lucha de clases, ¿no? Entonces, la historia para el comunismo, para el marxismo también se dice, de Marx, es la lucha de clases, ¿no? Entonces, esta lucha de clases, hoy en día, en la época capitalista, es una lucha entre los proletarios, los obreros, ¿no? Y los burgueses. Y alientan a seguir con esta lucha porque vendrá pues esa sociedad comunista, ¿no? Donde se establezca la igualdad y se barra la pobreza, la miseria y la explotación, ¿no? ¿No? Entonces, eh, y es como, y esto de llegar a esto, ellos lo presentan como si fuese una ley necesaria, una ley que no se puede escapar a ello. Marx así lo concibió, como si estuviéramos hablando de leyes de la física o de la naturaleza, o no. El materialismo histórico plantea que debe sí o sí ocurrir. Pero ya les mencioné, en el liberalismo bueno, todos los liberales, eh, Popper especialmente, trata de cuestionar, ¿no? Esta afirmación del marxismo. Y entonces dice, si fuera cierto que es una ley que vamos a llegar a suprimir clases sociales y el Estado y la propiedad privada, entonces, ¿cómo en los grandes acontecimientos de los obreros proletarios guiados por los comunistas se toman las calles, se hace una serie de atentados? ¿Por qué? Porque se quiere obligar a que las cosas se cumplan, ¿no? Pero ¿por qué obligar a que cosas se cumplan si ellos dicen que va a ser una ley que solito va a venir? Entonces ahí hay una contradicción, ¿no? Entonces, bueno, eso en la contradicción les menciono, ahí Popper nos habla de esto, ¿no? Y entonces, bueno, para Marx
y todos los comunistas, hay un enfrentamiento, ¿no? Digamos, final, la última lucha de clases en la historia, ¿no? Ha de terminar en el triunfo de los obreros o de los proletarios y la instalación de una sociedad comunista, pues, ¿no? Entonces, esto no va a ocurrir de buenas a primeras, de la noche a la mañana, sino hablan de una manera progresiva, ¿no? Una manera progresiva. Entonces, progresiva significa que los obreros, los proletarios, tomarán, eso sí, por medios violentos el poder político. Ellos no creen que dialogando, polemizando, nada, ¿no? Sino por, como decían, la historia es la lucha de clases, es como que se realiza un acto del parto, ¿no? El parto, cuando nace un nuevo ser, hay dolor, ¿no? Entonces, este dolor tiene que experimentarse, hablan ellos, alientan así a los para realizar su proyecto, ¿no? Entonces, por medios violentos se toma pues el poder político instalándose la dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, cuando se instale ese Estado con la dictadura del proletariado, ¿sí? Entonces se apropiarán de los medios de producción, ¿no? Y siempre harán las cosas en favor de las masas. Acá decimos el pueblo, lo dicen, ¿no? Dicen ellos el pueblo, las masas que hablan. Entonces se han de generar las condiciones para que la humanidad alcance pues una sociedad comunista, donde no existirá dominación del hombre por el hombre, para sintetizarlo de esa manera, ¿no? Habrá un pleno desarrollo de los individuos, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según tus necesidades, ¿no? Entonces, pero para llegar a ese mundo, ¿no? Interesante, tiene que pasarse por el parto de la historia, ¿no? Por la revolución, que es sangre, sufrimiento, sacrificios. Y ellos buscarán siempre gente que muera, que sacrifique, porque que así se logran las cosas, ¿no? Bueno, esto es el comunismo. Llegar a construir una sociedad, pues, sin propiedad privada, sin estado burgués y sin clases sociales, ¿no? ¿No? Y a suprimir toda clase de desigualdades. Pasamos el comunitarismo. A ver, una última mirada a esto, ya porque para poder entender mejor sus planteamientos. Comunitarismo, no es comunismo, ¿eh? Comunitarismo. Bueno, entremos entonces, ¿no?, a esta corriente política denominada comunitarismo. Uh-huh. A ver, veamos aquí McIntyre y Taylor como representantes, ¿no?, del llamado comunitarismo. Robert Vela, hay Michel Balzer, ¿no?
Veamos a ver acá sus tesis. El término comunitarismo, comunidad, etnias, ¿no? Aymaras, quechuas, araucanos, no, ahí resuena en el fondo de ello, ¿no? Pero veamos a ver. Comunitarismo, la formación de la identidad, la personalidad y la autorrealización son posibles, ¿no? En cualquier comunidad, ¿no? No en las sociedades individualistas, dice. Bueno, entonces la identidad de una persona, ¿no? Su autorrealización, etcétera, según el comunitarismo, se da dentro de las comunidades o sociedades, lo llaman comunidades para resaltar, ya veremos más adelante. Las comunidades permiten la formación, las comunidades implican costumbres, tradiciones, entonces el comunitarismo busca que las personas tengan esa formación, ¿no? Tengan esa marca de fábrica, digamos así, ¿no? Y acá está, pues, claro está, no solamente la cultura, sino incluso hasta las creencias religiosas, ¿no? ¿Sí? La importancia de una concepción compartida entre los miembros de una colectividad, ¿no? Acerca de qué cosa es lo bueno, ¿no? Qué cosa es la felicidad o qué cosa es la divinidad o lo sagrado. Imagínense entonces, no, el comunitarismo, pues dentro de los linderos, dentro de los espacios que rigen, digamos, la vida de los aymaras, la vida de los quechuas o los araucanos, o la vida pues de los judíos, o de los franceses, o de los alemanes, ¿no? Entonces, en el fondo hay una especie pues, podemos decir, de nacionalismo, ¿no? Y entonces como una reacción, si quieren ustedes, de la llamada globalización, en donde el hombre, en el correr, en el futuro, quizá desaparezca, pues, ¿no? Esos límites de esto es Chile, esto es Argentina, esto es Perú, o esto es Colombia, o esto es España, esto es Europa, esto es Alemania, sino entre a formar parte de una sola aldea global, ¿no? Un solo país, pues, el de los terrícolas, digamos así. Porque ¿quién ha construido esos linderos, ¿no? De las naciones, de los países. Entonces, en algunas épocas eso zozobra, ¿no? Eso hace agua y hay cambios, pues. Ingresemos un poco más en el comunitarismo, ¿no? Bueno, el comunitarismo de hecho es una reacción contra el individualismo, ¿no? Tanto del liberalismo como del anarquismo, ¿no? Y entonces, en vez de la libertad, claro está, hace énfasis en la idea comunidad, ¿no? Sociedad. Pero todo gira en torno a las, ¿no? Comunidades. ¿Por qué? Pues como ya os decía, las comunidades tienen un conjunto de costumbres, de bailes, de comidas, de costumbres religiosas, de tradiciones folclóricas, ¿no? Y entonces tan suficiente como para darle contexto a la formación de los individuos, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay un fuerte, claro, está la idea de Aristóteles que habla de que el hombre es un ser social, ¿no? ¿No? El hombre es un animal político. Y entonces dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, encontramos pues todos los elementos que van desde la educación, las costumbres, el idioma, las tradiciones, etcétera, ¿no? Todos los mitos, las leyendas que tienen que
formar al individuo, ¿no? A la persona. Entonces, para el comunitarismo, el hombre es un animal comunitario, ¿no? Es un ser comunitario, para así, ¿no? Resumir. Entonces, todo nuestro yo, todo lo que somos, ¿no? Lo profesional que somos, todo eso es posible dentro de la comunidad en la que se vive, ¿no? Y si uno se desarrolla. Entonces, esto es grandemente, ¿no? Las ideas del comunitarismo. Entonces, la idea de lo bueno, la idea de la felicidad, de lo sagrado, etcétera, no lo voy a traer si yo soy un peruano, pues de Europa o de Estados Unidos, no lo voy a buscar dentro de mi comunidad, ¿no? Lo que precedió a Perú, por ejemplo, antes de llegar a los españoles, ¿no? Hay una gran tendencia a llevar la vida política de los países por este camino, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso, en conclusión, ¿no? El comunitarismo exhorta al pluralismo, ¿no? Hay muchas comunidades, hay muchas etnias, y si es así, también el multiculturalismo, ¿no? Muchas culturas, muchos idiomas, ¿no? Muchas tradiciones, ¿no? Y todas ellas, dentro del conjunto, exigen y pidan la política del reconocimiento de esas minorías, que muchas veces es negada por las mayorías, lo que vive en la sociedad, ¿no? Entonces, llegan a Lima, pues de la selva, llegan a Lima de grupos o comunidades de la sierra que hablan quechua, que entonces uno los ve con cierta superioridad, ¿no? ¿No? Porque hablan de tal manera, o porque su comida es de tal forma, o porque sus tradiciones son tal. Aunque ahora eso ya grandemente está superado, ¿no? Recuerdo que José María Arguedas, ¿no? Había vivido en carne propia esta cuestión. Bien, entonces la tesis principal, fundamental del comunitarismo es que la vida de todo ser humano, ¿no? Tiene que darse dentro de una comunidad, porque la comunidad tiene un conjunto de costumbres, de religiones, de tradiciones, ¿no? Sobre qué cosa es bueno, qué es justo, qué es sagrado, entonces el individuo tiene que nutrirse de ello, ¿no? Por lo tanto, no, esto pues, estos individualistas, bueno, no se pues, han puesto, ¿no? En contraposición al liberalismo o quizá al anarquismo y todo eso, ¿no? Entonces cobra mucha importancia el multiculturalismo, no está anotado, ¿no? El multiculturalismo, muchas culturas, el Perú es un país multicultural, ¿no? El pluralismo, ¿no? No solamente todos debemos reconocer una cultura occidental, una cultura mestiza, sino abrirse a otras consideraciones, ¿no? Y se impone de las mayorías la política del reconocimiento, ¿no? Este concepto, reconocimiento, significa que las mayorías, ¿no? Deben aceptar que son ciudadanos, que tienen dignidad humana, que tienen los mismos deberes, mismos derechos, ¿no? Que quienes viven. Imagínense si hubiera ocurrido en Alemania, en los nazis, donde surgió la guerra mundial y el pretexto era pues surgir contra el judaísmo, ¿no? Con una serie de prejuicios, imagínense. Entonces la convivencia entre varias culturas. Bueno, pasamos a dos últimos temas, ¿no? No por eso menos importante, ¿no? El Estado, la democracia y el pluralismo en la era global. La era global, o en el mundo donde cada vez por lo económico, ¿no? Y cada vez por Internet,
o Internet, pues no respeta los límites de los países, ¿no? Ya no hay, entonces cada vez como que se va borrando y vamos camino a la globalización o a lo que se llama la aldea global. Entonces, en una sociedad global, una aldea global, como dice, era global, pues ya no habrá esa cantidad de estados, de países, ¿no? Entonces la democracia tiene que afincarse en una nueva situación y el pluralismo, la aceptación, formar parte de muchas comunidades, ¿no? Con diferentes historias, ¿no? Creencias e idiomas, veamos ahí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son la problemática que se desprende de todo eso? Bien, a ver, miremos acá las tesis y continuamos rápidamente. Claro está. Bien, entonces, hecha la introducción, ¿no? Tenemos las siguientes tesis, ¿no? La globalización, ¿no? Eh, este futuro del hombre en la que los países con todos sus límites quizá ya no contarán, ¿no? La globalización y que sobre todo se presiona desde la economía y desde Internet, ¿no? Es la transnacionalización de las economías más desarrolladas del planeta, ¿no? Donde las transnacionales son, pues, muchas veces dice la que deciden la política de los países, ¿no? Por su gran poder económico. Bueno, la globalización ha producido transformaciones y ha introducido nuevas problemáticas en el mundo, ¿no? Nuevas preocupaciones, nuevos modos de entender la democracia, entender los estados, etcétera, ¿no? Económica y políticamente, las relaciones internacionales tienen como protagonistas a organismos financieros, ¿no? Multinacionales, ¿sí? Y a empresas transnacionales del rubro económico, quienes al influir en los estados nacionales han redefinido sus soberanías. La idea es que con tanto poder económico y financiero, ¿no? Siempre alguien, Quevedo decía, creo, poderoso caballero es don dinero. Entonces siempre van a llegar a influir o a veces a determinar las políticas, ¿no? De los estados, de los países, de los estados nacionales, ¿no? El impacto producido en los distintos países ha generado preguntas como, ¿existen sistemas de valores válidos para toda la humanidad? ¿No? Entonces aquí se tiene que hablar ya no de valores válidos para determinadas comunidades, ¿no? O países, sino ya para la aldea global, para el país de la tierra de los terrícolas, digamos, ¿no? Digamos de esa manera, ¿ya? Entonces ya es una mirada universal, globalizada a toda esta temática, ¿no? Bueno, entonces, pues, de hecho, la globalización, esa tendencia a, a convertir a la Tierra en una aldea global, ha causado cambios en la sociedad, ¿no? La globalización ha originado problemas éticos y políticos, ¿no? Que buscan, claro está, sus respectivas respuestas. En la economía y la política, especialmente la globalización, ¿no? Ha traído, como les decía, el protagonismo, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y las empresas multinacionales.
¿no? Sobre todo los que luchan contra el sistema liberal, Estados Unidos, Europa, lo presentan pues como el demonio, el Satanás, ¿no? Entonces, para animar a la gente a oponerse, ¿no? A todo estos caminos, digamos, políticos. Eh, bien, eh, de hecho, la intervención de estos poderosos organismos económicos y financieros afectan la soberanía y las estructuras políticas y económicas de los países, ¿no? La globalización, de hecho, plantea, ¿no? Plantea grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo lograr que la necesidad de estrechar cada vez más los vínculos internacionales no produzca que esos mismos agentes externos afecten nuestra identidad nacional, nuestra autonomía, ¿no? Lleguen a afectar los procesos democráticos dentro de cada una de las naciones? ¿De qué forma se puede garantizar que la globalización nos traiga, nos traiga beneficios, nos traiga ventajas para los ciudadanos de los diferentes países o naciones que no están en el mismo nivel de desarrollo pues, que los países ricos, ¿no? Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las preguntas, ¿no? Que podemos plantearnos en ese, ¿no? Claro, está en ese contexto. Bueno, eh, claro está, en lo cultural, la biología responderá a esas preguntas, ¿no? Acerca de las distintas formas de vida y de comprender el mundo. Entonces, la filosofía intenta pues, responder, ¿no? Estas preguntas. Eh, ¿Hay valores que podamos considerar válidos para la sociedad globalizada? ¿No? ¿O es que no hay más alternativa que el pluralismo y el relativismo? O sea, aceptar pues el pluralismo de cada una de las comunidades con su propio espíritu, su propia religión, ¿no? O el relativismo, eso vale para tal país, ¿no? Pero no vale para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, o es suficiente la tolerancia, es suficiente la tolerancia, ¿no? Debemos permitir que vivan, pues estén en nuestro país, aunque no son originarios, ¿no? O debe incluirse el reconocimiento como algo normativo, ¿no? Como algo que debemos respetar, porque de no ser así, la convivencia humana no es posible. Va a terminar en conflictos, en guerras y en una suerte de autodestrucción. Ya nos han dado como ejemplo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nos han dado como ejemplo, a ver, pues la destrucción de 6 millones de judíos, o el término de vida de millones en los campos de concentración, se dice en China, en Mao, o en Stalin, ¿no? En Rusia, ¿no? O en la URSS. Seguiremos con eso, ¿no? Si es que no se plantean a nivel global valores que tengan, pues, alcances, ¿no? Universales o globales. Bueno, todo esto es lo que plantea, ¿no? Este gran tema en la era global, los conceptos de Estado, democracia, ¿no? Y pluralismo. Bueno, finalmente tenemos acá el tema de la democracia, ciudadanía y sociedad civil, ¿no? Bien, a ver, pues veamos una revisión rapidísima para ingresar en su comentario.
Bien, tenemos acá las siguientes tesis, ¿no? En sociedades de consumo, el individualismo, el hedonismo, que es la búsqueda de placer, ¿no? Y la despolitización de los individuos o de los ciudadanos se ha tornado preponderantes, ¿no? Eso es una denuncia que se hace en la presente sociedad, ¿no? En este contexto surge la pregunta, ¿tiene sentido insistir en la participación de los individuos como ciudadanos en los asuntos públicos? Entonces, el ciudadano ha hecho una suerte de retirada hacia su vida privada, ¿no? Y exigiendo del Estado simplemente servicios, pero como ciudadano él mismo se ha despreocupado, se ha alejado, ¿no? Entonces, la figura del ciudadano es anacrónica en la sociedad de consumo, ¿no? Es necesaria la intervención activa en los asuntos públicos, ¿no? En la marcha del Estado. La participación ciudadana a través de sistemas políticos, ¿no? Representativos. Bueno, esta temática eh, lo, lo, vemos de la siguiente manera, ¿no? La globalización, que es producto de una sociedad capitalista, ¿no? Y con la existencia de grandes multinacionales que producen cualquier cantidad de objetos, ¿no? Donde han tenido ocasión gracias a la tecnología, ha originado un fenómeno que se llama la sociedad de consumo, ¿no? A ver, se compran cosas por comprar, por la delicia de comprar, por la satisfacción de comprar. Una sociedad de consumo donde a veces se ha denunciado de que en las tiendas, cuando no venden dentro de los tiempos estipulados, 3, 4 días, eh, lo botan, ¿no? Lo consideran como basura, y entonces se desprenden de alimentos que la gente que no tiene, pobre, muy bien, haría una gran comida con ella, ¿no? Cada año se cambia de celular, se cambia de auto. Entonces, en fin, la idea de una sociedad de consumo. Y la idea de una sociedad de consumo que implica la predominancia de cierto egoísmo o individualismo o de un espíritu hedonista que siempre se está buscando pasarla bien, divertirse, no aburrirse, y lo que es grave, la despolitización, ajeno, extraño, ¿no? A la vida política, ¿no? Que solamente se reduce en votar, en elegir, pues, su representante, y se acabó, ¿no? Bueno, resulta, pues, la pregunta fundamental. ¿Tiene sentido la participación ciudadana individual? Decíamos, ¿no? ¿Tiene sentido en este contexto que denominamos la sociedad de consumo? Donde la participación de los ciudadanos en la vida política es algo que no está de moda, es anacrónica, ¿no? Se debe entonces, por consiguiente, repensar, reajustar la participación ciudadana, porque debe intervenir en los asuntos públicos, ¿no? Buscando siempre, pues, acuerdos, a veces, si es necesario, llegar a nuevos contratos sociales, como decía Rawls, ¿no? Eh, ¿Es suficiente la participación ciudadana con los sistemas políticos reformados? ¿No? Y bueno, toda esta Exacto. preocupación, sí, 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 la una escucho. consulta. Cuando dice la figura de ciudadano es anacrónica, ¿se refiere a que no es común? Anacrónico significa que debido a al fuerte individualismo que nos trae la sociedad de consumo, donde el hombre
los que trabajan, los que tienen pues un gran porcentaje, ¿no? Siempre están acudiendo, ¿no? A consumir, ¿no? A los diversos mercados y entonces ya no tienen tiempo, ¿no? Ya no tienen tiempo para dedicarle vida, energía y tiempo a la vida política del país, ¿no? Entonces, en ese sentido es anacrónico como que era cosa de antes, ¿no? Eso ya es ahistórico, ha pasado de moda. Entonces, eso es lo que se está, ¿no? Cuestionando. Claro está, aquí hay que ser directos, entonces, hay grupos que piden la participación ciudadana, que piden la participación de todos, porque de repente, pues, algunos quieren, tal vez me equivoque en lo que voy a decir, pero bueno quieren hacer fuerza, quieren hacer mancha, pues para presionar a los gobiernos, ¿no? Tomar calles, hacer bulla y todo eso. No, no, será una ínfima cosa eso, ¿no? Para mí, por ejemplo, y consideran muchos, los grupos que salen a protestar, salen a tomar las calles, como ciudadanos están interviniendo, pero yo digo, ¿por qué el Estado no implementa plazas públicas o ágoras donde los jóvenes, la gente, los sindicalistas se reúnan y discutan y polemicen y aporten para la marcha de la democracia, ¿no? De la política de su país? ¿Por qué tiene que ser en las calles? ¿Por qué tengo que ir a pegar la vida a los demás, ¿no? Para hacerme sentir, no. Entonces yo creo que ahí tiene que repensar, pues entonces, la idea central acá es frente a una sociedad de consumo que toda su vida está pues en consumir, en comprar, en renovar, entonces en esa suerte hay una suerte de hedonismo, ¿no? Y hay un individualismo. Entonces, de parte de los ciudadanos debe haber un tiempo dedicado a supervisar, a vigilar, a cuestionar, a aportar ideas para la buena marcha de la ciudad, ¿no? Que, repito, no necesariamente tiene que ser salir a tomar calles, a marchar, a valorar la vida a los demás, ¿no? Sino que debe fomentarse a través de los medios de comunicación, debe fomentarse polémicas, debates, pues en las plazas públicas, o si no a través de Internet, ¿no? En las plataformas. Entonces, de esa manera, los gobernantes van a saber qué quiere el pueblo, ¿no? Cuáles sus ideas, etcétera, ¿no? Bueno, esto a propósito de su pregunta. Bien, tenemos aquí las claves, la lectura y las 8 claves. Pasaremos en la medida de lo posible, a comentar, claro está, ¿no? Las soluciones. Tomen nota. Bueno, tenemos en la lectura la clave, la C, ¿no? La clave, la C, y es un texto de Marx y Engels, el texto de manifiesto del Partido Comunista, ¿no? De ahí sacado un fragmento, ¿no? Y fijaos ahí en la primera línea de la lectura, dice, ¿no? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, ¿no? Esto en el siglo XIX, fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a este fantasma, ¿no? ¿Qué fantasma? El comunismo, ¿no? ¿Cuáles son la Santa Cruzada, las fuerzas que se han unido para combatir el comunismo?
en sus inicios, fíjese, ¿no? En sus inicios siempre un conjunto de ideas progresistas, ¿no? Que buscan la justicia, etcétera. Entonces, ¿quién es? El Papa, el zar, ¿no? El que gobernaba Rusia, Metternich y Guizot, los radicales de Francia y los polizontes de Alemania. Todos ellos en cruzadas se han unido contra el comunismo, ¿no? Saca este manifiesto. Luego, bueno, hay cosas ahí, en el último párrafo, pues la pregunta dice, de aquí resulta una doble enseñanza. Primero, el comunismo está ya reconocido como una fuerza por todas las potencias de Europa. ¿No? Estaba surgiendo el pensamiento de Marx, iba tomando forma, y claro está, en cuanto que existían empresas o industrias que tenían a los obreros, ¿no? En la pobreza, en la miseria en muchos lugares, eso también ayudaba para que el comunismo siguiera en su avance, ¿no? Bueno, entonces, primero, el comunismo ya está reconocido como una fuerza, dice, ¿no? Segundo, ha llegado el momento en que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, ¿ah? Que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del propio partido, ¿ya? Entonces, y ahí hablo, pues, ¿no? Que sigue, con este objetivo, comunistas de diversas nacionalidades se han reunido en Londres, ¿no? Y han redactado el manifiesto siguiente, que será publicado en inglés, bueno, etcétera, etcétera. Se deduce del texto que, letra C, el manifiesto comunista se elabora para exponer los postulados comunistas, ¿no? Y los postulados significan sus conceptos, sus fines, todo lo que ellos buscaban, ¿no? Se proponían, ¿no? Entonces, al crecer la influencia del comunismo, se hace necesario exponer sus principales postulados. Y en este sentido, cumple su función el llamado Manifiesto Comunista. Es un texto muy, parece un panfleto, dicen unos estudiosos, ¿no? Pero ahí está. Todas las nacionalizaciones y una serie de cosas, ¿no? Bien, entonces ahí la C. La 1 es la D, a ver, liberal republicana, dice, ¿no? Liberal republicana. A ver, Richard es un joven comerciante. Siempre consideró que el Estado no debe entrometerse en la vida de los individuos, menos aún en la actividad económica. ¿Ya? Hasta ahí es liberal eso, ¿no? Sin embargo, a raíz de la pandemia y las consiguientes restricciones, tuvo que replantear sus ideas, dado que en más de una ocasión requirió apoyos estatales para subsistir. Apoyos estatales, ya los republicanos dan mucho énfasis al Estado, ¿no? Pero a ver, ahora que vuelve a comenzar con su negocio, piensa que el Estado debe defender al pequeño comerciante frente a los grandes poderes económicos extranjeros, que los ciudadanos deben tener una participación activa en los asuntos públicos y además que la ley debe ubicarse por encima de todos, ¿no? Entonces, se puede decir que la postura de Richard dejó de ser liberal en un primer instante, ¿no? Y ahora es, ¿no? Republicano, ¿no? Entonces, pues su postura inicial tenía una base liberal, ya que consideraba que el papel del Estado debe tener una participación restringida. Luego pasó a una postura republicana, exigiendo al Estado soberano que cuide, ¿no? De los ciudadanos y las leyes, etc. En la 2, entonces la 1, la D, ¿no? En la 2, la B, la 2, la B, que tenemos acá. Bueno, Juan asiste regularmente a una piscina pública cerca de su casa. Segunda línea, se da después del cambio de gestión municipal, se da con la sorpresa de que el precio de ingreso a la piscina se ha incrementado 5 veces.
Luego de reflexionar, considera que el Estado, estoy en la cuarta línea creo, ¿no? No debe cargar con ninguna subvención y que los usuarios tienen la libertad de pagar y hacer uso o no del servicio. De lo anterior podemos afirmar sobre lo reflexionado por Juan que los derechos individuales son los que deben prevalecer. Claro, desde la perspectiva liberal, la libertad es algo a lo que no debemos renunciar y el Estado debe ser su garantía, ¿no? Juan considera primordial el respeto a los derechos individuales, los que incluyen la libertad. La B, ¿no? La 3, la D, la 3, la 3, la D. Bueno, aquí tenemos algo referido al anarquismo, creo, ¿no? A ver, Johanna, una joven estudiante, ha adoptado el anarquismo como corriente política. Ella está en contra de toda acción estatal y considera que se debe abolir el Estado, suprimir el Estado, ¿no? Además, está a favor de formas de organización colectivas y no opresoras, ¿no? Como las cooperativas, organizaciones autogestionarias, ¿recuerdan? Desde esa posición, ella sostendría que las fronteras entre los países deben de abolirse, ¿no? Entonces, para el anarquismo, el Estado, las fronteras que establecen como límites territoriales es algo que debe abolirse porque sustentan la opresión sobre los seres humanos. Dicha corriente apuesta por el internacionalismo. Aunque esta idea, pues no, bueno, el internacionalismo, un poco como antecedente de la sociedad global, ¿no? Donde les dije, hoy en día, iba a decir gracias, ¿no? O sino a causa de las transnacionales, ¿no? Multinacionales y de los organismos financieros, ahora corre, progresa, avanza la globalización. Entonces, el anarquismo, al pedir la abolición de los límites de los países, entonces se adelantó pues a la globalización, ¿no? Pero bueno, no es su tesis más trascendente. La tesis del anarquismo es no al Estado porque coacta la libertad, oprime. Y no solamente del Estado, sino de toda clase de instituciones. Las instituciones por lo general dicen no respetan la libertad, ¿no? La iglesia, los militares, si quieren, los colegios, ¿no? Etcétera. El anarquismo es esto. 3D. 4E. 4E, la clave es la E, ¿no? A ver qué tenemos acá. Bueno, acá tiene que ver con el comunismo. María no puede evitar advertir que hace tiempo se viene señalando que distintos grupos y personas son comunistas por votar por determinados candidatos o estar a favor de algunas protestas sociales, ¿no? Entonces, y ahí sigan usted leyendo, ¿no? Otras cosas. La pregunta es, de lo mencionado, ¿se puede establecer qué? Establecer una nueva organización social es un postulado del comunismo, ¿no? El comunismo tiene entre sus planteamientos básicos el establecimiento de una sociedad sin Estado, sin propiedad. Sin Estado significa sin Estado burgués, porque el comunismo también va a necesitar del Estado, ¿no? Porque el Estado es la autoridad, pero ya no será burgués. Bueno, es un poco haciendo un comentario crítico, ¿eh? Sin propiedad privada y sin clases sociales, lo que implica una nueva organización social, o lo que otros dirían una refundación de la sociedad, ¿no? Un nuevo contrato social. Quieren ahí verlo. La 5, la C. Aquí tienen que ver los comunitaristas, ¿no? Alberto considera que las autoridades no deben dividirse en clases. Bueno, Alberto, ¿qué tiene Alberto? Considera, segunda línea, que los seres humanos conformamos sociedades
y siendo parte de ellas compartimos tradiciones, valores y formas comunes de ver y estar en el mundo. ¿Ya? Entonces, si contraponemos lo considerado por Alberto con la concepción del liberalismo, se puede señalar que las costumbres individuales no están desvinculadas de las colectivas, ¿no? Ya, las costumbres individuales no están desvinculadas de las colectivas. Entonces, bueno, acá ¿qué es esto? Comunitaristas. En la 6, la B, un país latinoamericano ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pagar una indemnización a la víctima de un abuso estatal. Bueno, el Congreso se opone a esto. Bueno, considerando lo anterior respecto de la soberanía, se puede afirmar que B, se ha reformulado, pues somos parte de una aldea global. En un mundo globalizado, el concepto de soberanía incluso se reformula, ¿no? Ya que somos parte de acuerdos internacionales, ¿no? Y entonces nos hemos colocado bajo la jurisdicción de cortes internacionales. Pero en eso hay jerarquía de valores, ¿no? Pero sigamos la lógica de la pregunta. La jerarquía de valores es que tenemos libertad política, ¿no? Tienen que respetarse, ¿no? La soberanía de cada país para decidir sus propios asuntos, sus propios, solucionar sus propios problemas, ¿no? El concepto de ciudadanía, ¿no? Lo he leído. Bueno, la ciudadanía implica una serie de deberes y derechos de la persona con la comunidad política y el Estado. Benito no asume un rol ciudadano, sino más bien uno muy simple de consumidor sobre lo que aporta, ¿no? Pago al Estado y el Estado tiene que darme servicios y ahí se acabó, no, eso no es el asunto, ¿no? Y por último, la 8, la C, el Estado es visto, tercera línea, como garantía de una sociedad ordenada y justa. ¿Ya? 2 líneas abajo, el Estado se encamina con la participación activa de los ciudadanos y se impone el respeto a la ley. Lo que consideran ahí se corresponde con una concepción republicana, ¿no? El republicanismo considera que el Estado debe ser soberano respecto de injerencias internas o externas, que debe primar el respeto a las leyes y es necesaria la participación activa de los ciudadanos. Bueno, jóvenes, esto es todo y gracias por su atención y me estoy despidiendo. Buenas noches a todos. Bien, vamos a esto.